Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 10:53 de la mañana, nos encontramos nuevamente en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía para continuar con uno de los programas élite estelares de su gestión, que es el Archivo de la Voz. Hoy tenemos a uno de los grandes de nuestra escuela, el maestro Fabio Abreu. El maestro Fabio Abreu tiene licenciatura en Filosofía y Humanidades, maestría en Lingüística Aplicada y doctorado en Filosofía. Es experto en análisis del lenguaje y tiene una obra profusa entre la que está aprendiendo a argumentar, cómo producir textos científicos, estereotipos sobre el mal, la conquista del poder, introducción a la estética y una larga lista de libros que van desde la filosofía hasta la estética. Ha sido Premio Nacional de Didáctica y bueno, creo que cumple punto por punto con la idea que tiene el maestro Silverio de mostrar músculo de alguna manera. Este programa el profesor lo concibió como una manera de dejar saber las grandezas de la Escuela de Filosofía en la persona de sus académicos, pero particularmente también de legar a la posteridad el ideal perfil de los miembros de esta escuela. Bienvenido, profesor Fabio Abreu. Es un placer encontrarme en el despacho del profesor Silverio con usted. Bueno, lo primero agradecer a los maestros, amigos, porque son ustedes amigos, colegas, y saludar este espacio. ¿Por qué saludar este espacio? Porque este es el departamento de filosofía y la filosofía empezó por el diálogo. Hacemos un tributo con un espacio como este al diálogo. Es decir, Sócrates, la filosofía socrática está construida en el diálogo. Y si está construida en el diálogo, es en construcción. Entonces, como decía Immanuel Kant, en la filosofía no es tanto se enseña filosofía, sino es enseñar a pensar. Y del diálogo, para que haya diálogo, y es parte de este espacio, hay de alguna manera un acuerdo. Y es de dialogar y escucharnos. Nada de imposición. Un ejercicio de la libertad, como dice la Declaración de Filosofía en Río de Janeiro en el 2017, que se firmó y participó el director del departamento de aquí de Filosofía, y está la Declaración de Bahía. Habla la filosofía como un ejercicio de la libertad. Y creo que este es un espacio de ejercicio de la libertad y me siento cómodo, donde esté la libertad y que podamos escucharnos y hablarnos. Para mí es una gran satisfacción. Bueno, me imagino que muchos saben que usted es nativo de La Vega, específicamente de Cutupú, Sí. Uno de esos espacios maravillosos de este país. Pero imagino que quienes nos ven y nos vean no saben propiamente quién es Fabio Abreu, la persona. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién tuvo influjo particular en él en su niñez? ¿Sus primeros profesores? ¿Sus parientes más cercanos? ¿Cómo se constituye esa personalidad filosófica desde la nuez hasta la rama? Bueno, lo primero es que en el campo, como soy hijo de campesino, y hay una sabiduría popular, creo que recibí mucho influjo de mi padre, que aunque no tenía mucha instrucción, pero tenía una capacidad de comprensión y de mirar más allá. Yo le digo que él tiene una mirada larga, para usar un término. En ese sentido, en el campo, pues realmente ahí a desarrollar todo lo que es en la formación filosófica, este tipo de sabiduría. Ahora, lo que muchas personas no saben, bueno, yo entré al noviciado, al seminario de los padres jesuitas, estando muy joven, ya a los 18 años, en la carrera sacerdotal, y ahí de la filosofía, la formación filosófica es realmente muy rigurosa. Puedo decir que tuve varios mentores dentro de esa formación.
de grandes filósofos, grandes pedagogos, y creo que hay una influencia en mí en la parte didáctica, porque no solamente aprendí para aprender filosofía, sino cómo enseñarla. Entonces una especie de paideia griega era parte de lo que se respiraba. Y obviamente en mi influencia en eso, en ese tiempo también se respiraba mucho todo lo que es el pensamiento ilustrado. Puedo decir que por la congregación, que había como un rigor y había todo lo que era un pensamiento más ilustrado, mezclado también con teología de la liberación y de la libertad. Por eso la palabra libertad es una palabra muy simpática para mí, porque estaba realmente en la formación. Entonces tuve gente muy mentores que tenían una larga formación y un rigor en la filosofía para que realmente yo entrara. Ahora bien, bueno, esa es la parte de la formación. En la didáctica, obviamente, mi aprendizaje en el Bonó, en la formación, pero sobre todo el terreno de aquí en la UAS. Mi entrada aquí al departamento de filosofía fue realmente como un cambio muy revolucionario para mí, porque me permitió realmente como poner en diálogo todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo sabía con los jóvenes y también con los colegas, con los maestros, con los que conversábamos en los pasillos, porque hacíamos filosofía conversando en los pasillos, conversando rápido y conversando en los encuentros. Dice Freud que el niño es el padre del hombre, el padre del adulto. ¿Cómo transcurre la niñez en ese lugar maravilloso que es La Vega o Cutupú del profesor Fabio Abreu? Bueno, mi niñez tiene tres componentes. El primero es los estudios. Siempre estuve muy interesado en los estudios, siempre tenía para leer, siempre estaba leyendo, buscaba, pedía a veces si me regalaban algo, un libro, me sentía muy feliz cuando me regalaran un libro. Bueno, entonces en la niñez es un componente, el interesado. Después está el componente de trabajo. Ahora se habla mucho que el niño de trabajar. Yo trabajé desde la niñez, pero se veía normal, porque aprendía el oficio de cuidar los animales, de trabajar la tierra y de trabajar, aprender uno a ganarse la vida, vamos a decir, a aportar más bien. Porque mis padres pues realmente teníamos el apoyo, pero ayudaban mucho en el trabajo en el campo, en la agricultura y en la crianza de animales. Y eso estaba combinado con los estudios. No había una contradicción. Es más, al contrario, quien estudiaba sin trabajar decían que era de ricos. Decía como muchachos en esa frugalidad del campo. Pero también un espacio de mucha libertad y muy sano el ambiente que había, ¿no? en el campo, muy, muy sano. Uno no tenía como esas preocupaciones que tenemos en la sociedad más moderna, de confianza. Había mucha hermandad y mucha unidad en relación. O sea que mi niñez está muy, muy impregnada por ese ambiente de la ciudad. Bueno, en las ideas políticas también habían obviamente las represiones, la limitación, no podía uno expresarse mucho políticamente, vamos a decir. Recuerdo una vez que había una marcha, no sé, era el tiempo del final de Joaquín Balaguer, había una marcha como de, así una cosa, y yo salí con la bandera, una banderita, se salía así como qué sé yo, muchacho al fin, tenía como 12 años, bueno, yo recibí un manotazo y un jalón de oreja para que viniera para la casa, y era realmente porque uno no debía participar en eso. Era una caravana que pasaba por el frente de la casa y yo salí, vi con lo primero, eso recuerdo en la niñez. Pero realmente creo que no hubo esa incidencia para la formación, porque hubo después mucha libertad. Mis padres se mantuvieron siempre muy bajo perfil en lo que es la participación política, así de la familia. ¿Y hizo la escuela primaria y secundaria allí en su tierra natal? Yo a los 10 años vine a Santo Domingo a una escuela pública que está cerca de Mocoso Puello. Hice 2 años lo que es el quinto y el sexto. Y luego regresé a Cutupú, al liceo, para ya continuar con el bachillerato, que en ese tiempo primero estaba el séptimo y el octavo, que pertenecían a la escuela primaria, y luego la secundaria hasta el 4º año en el Liceo Manuel Acevedo Serrano en el campo. Es decir, en Mocoso Puello, cerca de Mocoso Puello, ¿recuerda el nombre de la escuela? El nombre de la Josefa Brea. Está la Josefa Brea. Patria Mella. Yolanda Guzmán. Yolanda Guzmán. La Yolanda Guzmán se llamaba, bueno, sí creo que se puede llamar ahora, un liceo ya
Ahí la Yolanda Guzmán es que está la escuela. En la Yolanda Guzmán está. La escuela pública, ya el liceo también. En la Yolanda Guzmán. Ahí que está la escuela primaria. No, lo pregunto porque yo viví en Capotillo y conozco la zona. No me Conoce. diga. Al final de la Yolanda Guzmán está. No sé cómo se llama hoy. Bueno, le han cambiado el nombre. No, está igual. Tiene que ser para arriba, para Luperón. Yo pensé que era para entrando para Capotillo. No. Exacto. Ese quedaba, era cruzando la central, sería. Después que pasa como un poco Sí, antes. creo que la España o la Colombia, no sé. Una de esas. La escuela a Colombia. Esa es la Colombia, la que está por ahí. Colombia, sí. La escuela Colombia, ahora sí. La sí. escuela Colombia está. La Yolanda Guzmán cruzando, después la escuela Colombia. Esa es. Sí, sé que es la central. Sí, sé que la central, sí. ¿Y tiene memoria de algún profesor que ejerciera algún particular influjo en usted? Sí, bueno, en la escuela, vamos a decir, todo lo que es la escuela, más en la secundaria. Bueno, en la primaria sí, un profesor de historia universal, que todavía vive, está allá, tuvo una influencia porque me daba mucha participación y yo le narraba la historia. Ese tiempo se impartía historia universal, como ustedes saben, en el séptimo curso. Sí. Se impartía historia universal. Bueno, él tuvo bastante influencia en mí porque me entusiasmé mucho con la historia, le gustaba como yo la contaba porque la narraba. Eso, Antonio, le llaman Antonito, Antonio Ramírez, se llama Antonito. Bueno, ese. Y luego en el bachillerato tuve de varios, tuve de un profesor de ciencia de la naturaleza, naturales, que explicaba siempre todo lo que era los fenómenos de la naturaleza con una brillantez y un dominio que realmente me entusiasmó mucho. Todo lo que tenía que ver con la comprensión de los fenómenos así naturales en la influencia. Y después también, bueno, después tuve como una influencia sobre lo que fue una persona religiosa que le llamaban el Padre Lanz, que era el que daba la religión, y él era como muy cercano, a la vez que era muy correcto. Él como sacerdote realmente tuvo una inspiración muy grande en mí, porque tenía una explicación como más. Él hablaba mucho de la Biblia del Antiguo Testamento, sobre todo, que era lo que tocaba como enseñar ahí, y realmente nos ponía mucha actividad. Bueno, también recuerdo un profesor también de deporte que nos ponía a practicar, a hacer mucha práctica como si fueran hasta militares, y realmente el amor también por el deporte. En mi tiempo yo jugué pelota y bateaba bastante pelota, jugué bastante pelota hasta que terminé bachillerato allá en mi campo. Y luego ya en el filosofado o en el noviciado. Sí. Bueno, ahí yo tuve de influencia, estuve el formador, que era un gran teólogo y psicólogo, Benjamín González Vuelta, una gente con mucha formación. Ahí esa fue la persona que tuvo mayor, como en la parte de conocimiento más interior, más espiritual. Quizá la influencia para la parte de la espiritualidad, puedo decir que de él, en él. Y en el filosofado, la persona de más influencia es un historiador que ustedes conocen bien, el padre Antonio Lluveres, Claro. con una formación muy sólida. Le debo mucho a él en la parte de la formación académica, y bueno, y de otros profesores, realmente casi varios, todo, historiador, Manuel Maza, que todavía está, que es un profesor de historia, por el amor también por las historias. Y bueno, en la filosofía tuve algunos profesores muy brillantes, Ignacio Lazaga, que realmente era un metafísico, una gente con mucha profundidad. Eso, bueno, y después también en la parte más social, más antropológica, que está dentro de mí, alguien dice, bueno, tú eres más de la filosofía social, Jorge Cela, realmente una figura muy interesante en la sociedad dominicana, por todo su trabajo, que fue profesor de aquí de la universidad, una persona muy influyente en el pensamiento, vamos a decir, religioso, social y de base, y muy pragmático. Creo que de él, la parte de la capacidad que tenía, era una persona muy pragmática en relación a los problemas, las cosas. Es que yo creo que esa parte de gestión es que tuvo mucha influencia en el ejercicio de los cargos. Uno tiene que ser gestor, le llamamos hoy. Es decir, ¿para qué ocupa un cargo? No para decir lo que hay que hacer, hazlo. En el cargo tú lo haces, no lo va a decir porque para algo te selecciona. Y creo que con él
yo aprendí, tengo esas ideas. Dice, no, y estáamos bien por todos los sitios, buscando recursos, gestionando, haciendo proyectos. Entonces, esa influencia la agradezco. Bueno, ya entré en esa parte de la filosofía y de la parte del bono, puedo después decir de la parte de lingüística, de las otras experiencias, si es del momento. Claro. Bueno, puedo decir en la formación lingüística, Manuel Mato Moquete, que es lingüista, que realmente venía con ideas muy innovadoras, todo el pensamiento más de filosofía del lenguaje, aunque había trabajado filosofía del lenguaje en la filosofía, pero ahí fue profundizado. Yo tomé mucho el área de la lingüística, lo que es la formación del lenguaje. Manuel Mato Moquete, primero por su capacidad, una persona con mucha formación, con mucha humildad, y también gestor. El programa, los proyectos que él realizó con nada en la mano, sin recursos, fue en base a mucho trabajo, a mucha educación y a vocación. Ahora, en todos esos profesores, la parte de la vocación, creo como subrayar eso. Yo pienso que uno escoge una profesión, digo, nunca dejaré de ser filósofo, de ser lingüista, de ser de la comunicación, porque he estudiado eso. Entonces, uno muere con la vocación. O sea, uno puede cambiar de cargo, puede cambiar, pero nunca va a dejar de leer, de profundizar. Y creo que en todos esos profesores algo que uno aprende es eso, es decir, igual nunca dejará de leer, de filosofar, porque se va con uno, eso está. Y eso es un elemento que quizá importante destacar en el ejercicio de la profesión, sea la vocación, que no tiene que ver eso si el dinero no, independientemente, no es el dinero, es que el trabajo hay que hacerlo con gusto. Hay que hacerlo para resolver las cosas, no hay que hacerlo porque me están pagando un par de cheles, que siempre, nunca el dinero será suficiente para el trabajo que se hace. Nunca, el trabajo que se hace bien el mérito es hacerlo bien, y como soy una persona religiosa, hago muchas cosas, no para agradar a las personas, lo hago porque siento que Dios me la pide, o que en mi mundo espiritual no hago siempre, no digo cosas para complacer, si la hago porque la siento, porque la vivo y creo que la debo decir. Y eso de alguna manera se manifiesta en los libros. Y eso creo como un aspecto importante a aprender en ese proceso, es decir, en la parte ya de los otros estudios, el doctorado, el liderazgo, de eso hubo gente en los proyectos, en la formación de liderazgo, tuve gente obviamente para la formación de liderazgo en educacional, realmente que tuve una influencia bien notable de personas ahí que me ayudaron. Y los otros estudios que son de comunicación política electoral, que nace el libro, que casi toda la formación mía tiene que ver mucho respuesta a necesidades, no siempre son cosas muy planificadas, sino respuestas. Ese trabajo tuvo un profesor de España que fue el que me recomendó que publicara un libro que se llama Liderazgo Ético, que es la propuesta, y la sigo defendiendo, que el liderazgo tiene que ser ético en lo que nosotros entendemos por la ética, de un ejemplo, de una práctica honesta, propia de uno, porque eso lo aprendí también del campo. Y tuve un profesor que era un gran estratega, y que realmente apellido Costa, que fue en la maestría. Bueno, en esas cosas estoy actualmente metido un poco en los aprendizajes del arte y de la obra. Estoy trabajando mucho también, y estoy con una persona de Argentina en un trabajo para publicar un libro, todo lo que tiene como ontología del arte, de la obra, que de alguna manera se conecta con una filosofía, con una metafísica del arte y con una educación para las artes también. Es habitual que uno escuche a las personas que no son de la disciplina decir como que la filosofía es especulativa, que es innecesaria, que no es útil, pero también cuando uno mira hacia adentro, desde dentro, el caso suyo, del propio profesor Silverio, de gente como Darío Genao, Darío Herrera, Rafael Morla, Fidel Múnich, uno ve que los filósofos habitualmente los buscan para gerenciar. ¿Tiene eso que ver con una actitud personal en el caso suyo? ¿Tiene que ver con su formación cristiana? ¿O usted cree que la propia filosofía, de la propia filosofía dimana un poco ese espíritu, esa tendencia a la gerencia? Bueno, de la misma filosofía, porque la filosofía, yo pienso que a veces hay respecto a algunas incomprensiones que hay, pero en realidad la filosofía te lleva a profundizar y a conocer la verdad. Entonces, para una gestión que uno esté, lo primero que tiene que conocer los problemas de raíz, y la filosofía es un arma, ¿para qué? Para tú conocer,
porque como una gestión, me lleva a la gestión porque tengo que realmente desde la filosofía, como un saber que se construye, como un saber que te ayuda a profundizar, porque nació en principio a veces la filosofía, una reflexión, bueno, en los filósofos antiguos está la reflexión, ¿por qué vamos a pensar la ciudad? Para que los ciudadanos sean felices. ¿Por qué vamos a pensar el Estado? Hay que pensar el Estado con una reflexión mucho más profunda. Entonces, desde la filosofía y a la gerencia, no te va a quedar el filósofo nada más en explicar, sino también en transformar, en ayudar a transformar. Es decir, yo en la formación entiendo que la filosofía es un momento, está ligada siempre. Yo pienso que es un desafío. Es un desafío. Decir que no se va a filosofar, yo digo, tú no quieres filosofar, pues no quieres pensar. Y si no piensas, te piensan. Entonces, una institución, ¿por qué a la gestión? Bueno, por experiencia, un poco de la formación recibida y de la gente que he tenido, que combinaban las dos cosas, la reflexión o la acción. Vengo de esa combinación. Entonces, la filosofía es un momento de reflexionar que me conecta para la acción. Si no me conecta a la acción, entonces está desvinculada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la gestión tiene que estar vinculada. No es que tú te quedas solo aislado, porque entonces ni entra en diálogo, ni entra la gestión, sino que te queda como aislado, y eso no es lo que se pretende. Los jesuitas son considerados como el brazo filosófico por excelencia de la iglesia, ¿verdad? Aunque los diocesanos y los salesianos también reciben una formación filosófica. Cuando usted escoge estudiar con los jesuitas, ¿lo sabía o se encontró con los jesuitas por casualidad o por azar? Bueno, no fue por casualidad. Obviamente la parroquia de Cutupú está con los jesuitas, pero yo tuve la oportunidad de conocer otro. Y yo vi, cuando pregunté que cuál era el tiempo de formación y lo que había, y realmente me explicaron, decidí más entrar por ahí, pero sí conocí de dos, conocí de los diocesanos y de otros. Digo, no, pero yo quiero ir por esta línea, porque en ese momento yo estaba pensando en cosas muy grandes, o sea, una formación para la grande. Siempre me veía no para ser párroco, sino para la academia, porque me dedicaba por la cuestión de los estudios, porque dedicaba mucho tiempo a estar solo para leer, vengo del campo, o sea, yo tenía mucha concentración, podía pasar. Pero antes de eso, si yo tenía, aún en el campo tenía tiempo libre y dedicaba horas. Entonces yo quería buscar algo que me diera una formación, que me diera también como un pensar más en grande, Entonces, al escuchar todo lo que es la formación de San Ignacio Loyola, de que dice la mayor gloria de Dios, la mayor, para lo máximo, para lo grande. Y siempre me quedaba esta frase que la mantengo, dos frases que me quedan siempre, que es realmente incidencia. El bien, mientras más universal, es mejor. Si hacemos bien aquí en el departamento, sí, pero que lo pueda hacer también en la facultad, que lo pueda hacer en los centros regionales, que lo pueda hacer más, no solamente hacerlo acá, vamos a hacerlo más, que se extienda más, no aquí nosotros. Entonces eso es más adelante, un paso adelante, como digo, un paso adelante. Entonces eso me gustaba. Y lo otro es que después aprendí, ponerle más amor, no a las palabras, sino a las obras. ¿Cuáles son las obras? Ponerle más amor a las palabras que a las obras. Eso me entusiasmó de eso, y realmente por eso decidí entrar, y muy agradecido de todo lo que pude aprender. Después uno dialoga con todo eso y va haciendo matices, va viendo, pero esa era, y en ese momento creo que tuve el privilegio y es una cosa constante casi en todos los estudios que he tenido, y doy gracias en ese sentido, tanto profesores y en los momentos, porque he tenido siempre buenos programas, buenos profesores, y eso ha sido un hecho, un privilegio, vamos a decir, que tú tengas la formación. Y en ese momento había en cada etapa gente con buena formación, con mucha claridad, que me ayudaron mucho en todo este largo proceso. Mucha gente tiende a pensar, desde fuera de la disciplina también, que la filosofía es como un centro de formación de ateísmo, e incluso que la UAS también. Mucha gente lo cree, particularmente de la Escuela de Filosofía. Su ingreso a la Escuela de Filosofía de la UAS, ¿en qué momento se produce? Y le preguntaron a usted por sus convicciones religiosas. ¿Usted ha afrontado algún tipo de dificultad por ser religioso, como usted mismo decía hace un instante?
No, no. Aquí, bueno, yo desde que entré acá, no hubo eso, no hubo ninguna restricción. Fue una cosa muy interesante porque se quería averiguar dos cosas que es propia para una gente que hace una maestría. Realmente si uno tiene los conocimientos y cómo lo va a enseñar, por eso había que hacer un programa, había que discutirlo en profundidad y realmente no hubo eso, sino realmente era, se respetó, sabían de dónde venía, pero realmente se puso el énfasis en ver si yo tenía la capacidad, la competencia para enseñar la asignatura de introducción a la filosofía, que era la que realmente en ese momento se pedía el ingreso. Si no hubo restricciones, yo creo que es un valor, vamos a decir, que creo que se mantiene, hay un respeto a eso, y más con estos tiempos de la diversidad, que realmente como que confluyen y se nutren. Así que en ese sentido no puedo decir que hubo una restricción a eso. Sí, después en las aulas te encuentras estudiantes que dicen, bueno, ¿y tú crees en Dios? Te hace siempre esa pregunta, te hace siempre esa pregunta. Le digo, ¿por qué? Bueno, porque hay algunos que no y otros que sí. ¿Y a qué usted atribuye, profesor, que tanto la filosofía como la UAS, y particularmente la filosofía que se sirve en la UAS, tenga esa fama, esa mala fama? Mira, a veces todo tiene a veces su proceso y su cosa, quizás algunas de esas cosas tienen que ver por a veces también sectores que dicen que son contrarios, que hay que ver esa crítica a veces, que hay sectores que son contrarios, que no querían que se enseñara filosofía como se estaba manejando y querían eso. Entonces quizá la mala fama puede venir, yo pienso a veces que quizá se puede hacer una desvinculación de la realidad. Yo pienso que ahí puede venir, es decir, cuando no se entiende que la filosofía está conectada con la vida cotidiana, que al revés, yo desde la filosofía ayudo a comprender lo que pasa en la vida cotidiana y me sirve para vivir mejor y tener una experiencia de conocimiento más significativa. Si la desvinculación que puede ser para mí, que se desvincule, que se entienda que cuando se está realizando una actividad filosófica sobre cualquiera de las situaciones, no se vincule con la realidad. Por ejemplo, en el libro de Estereotipos Culturales sobre el Mal, yo pongo en diálogo, en ese tiempo estaba preso Omega y había hecho una declaración sobre el mal, y yo lo puse a dialogar a él con lo que dice el filósofo que se inspira en San Agustín y se inspira en Kant para decir lo que está pasando aquí, en un intento especulativo, creativo, de decir, mira, entonces yo pienso que ahí es que está quizá la mayor dificultad, desvincularla, es decir, desvincular la reflexión filosófica de la vida cotidiana. Ese es como un gran desafío, o sea, cuando se desvincula, entonces, bueno, ustedes están muy, no, es que ahí yo creo que es que tiene que ver eso. Y después también pienso que no se puede, quizá puede ser que haya algunas expresiones aisladas de que confundan tal vez la enseñanza de la filosofía con enseñar cosas de ateísmo, que no tiene que ver eso con la filosofía. Siempre se ha dicho, la filosofía no niega, no hay contradicción en eso. Además tenemos filósofos cristianos de talla, el fundador de esta universidad, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que es el nombre que se le ha puesto a la universidad, un filósofo teólogo que hace, entonces digo, bueno, porque se desvincula, ¿no? Es decir, que no hay quizá eso por ahí puede ser que se le haya. Y quiero aprovechar para decir que nunca estuve de acuerdo que sacaran la filosofía de bachillerato. Pues nosotros tenemos una manía a veces, quiero decirla, que es si no nos funciona bien una cosa, en vez de mejorarla, la queremos sacar. ¿Y cuánto nos ha costado el haber sacado la filosofía del bachillerato? Porque entonces después tenemos los jóvenes de la universidad sin base, sin nada, en vez de mejorarlo. ¿Ven? Es decir, que la filosofía es un desafío, es decir que no, pero a mí me parece que está la dificultad un poco ahí, cuando se desvincula en una enseñanza la filosofía sobre la realidad, la cotidianidad que vive la gente. Entonces ahí pues es que puede venir el desfase o la falta o descrédito. Y también de sectores que dicen, bueno, vamos a quitar la hegemonía a la UAS. También de intolerancia. Puede ser que haya intolerancia de un punto de decir, no, hay que respetar la libertad, y hay todo un pensamiento que tiene que ver, que no tiene por qué ser religioso. ¿Por qué tiene que ser religioso? No tiene, porque no podemos hacer una dictadura a los religiosos. O sea, no hay que hacer una dictadura a los religiosos. Yo pienso que sería como más a partir del sujeto, su cotidianidad, o un poco en la línea de Ortega y Gasset, de la circunstancia en que está el sujeto, y a partir de ahí provocar la reflexión filosófica para esa circunstancia.
Más bien para poner como ejemplo, y se quiere como poner algo así que ustedes que hemos conversado. Yo pienso, profesor, aunque usted no me preguntó a mí. Sí, no sé, no sé. Usted es el anfitrión. No, yo pienso que esa fama no es de ahora, no viene de ahora, no tiene la base ahora en este momento, sino en una etapa de la universidad y de la misma escuela de filosofía donde la mayoría de los que enseñaban filosofía no eran filósofos, no tenían formación filosófica propiamente y venían de los manuales, y lo que los manuales enseñaban en ese tiempo era una filosofía marxista, que parece que creían tener la misión de que era enseñar, eliminar la creencia, como que eso era una misión. Yo por ahí. También cuando no ser profesores de filosofía, también era intolerante porque venían a enseñar verdades. Entonces, pienso que eso ha ido desapareciendo hace mucho, desde que nosotros entramos aquí. Ya eso venía desapareciendo porque en la formación mía, yo no recuerdo profesores ateos intolerantes ni nada de esas cosas. Muchos de los que eran ateos, que nos dieron clases, ni siquiera nunca nos dimos cuenta, porque no lo manifestaron en el aula. Entonces pienso que esa fama viene de gente que no vienen de filosofía, que no entienden cuál es la misión como profesor, que no es llevar ni la creencia tuya ni del otro al aula, sino, como usted propone en el libro, un diálogo. Un diálogo. Donde si usted tiene una posición, póngala a dialogar con las otras opiniones o con las otras ideas que tienen los otros filósofos. Y yo creo que es la mejor manera de enseñar la filosofía para que al final el estudiante se forme su propia visión de lo que es. Claro. Por ejemplo, yo a veces digo, por ejemplo, pero así muy breve, el tema de la felicidad, que es un tema troncal, que digo, caramba, que genial Aristóteles, pero antes de yo poner a leer a Aristóteles sobre la felicidad, tú le preguntas al estudiante, vamos a ver, ¿qué para ti ser feliz? Que para ti, hembra y varón, los separo, a veces le contrasto algo de eso. Digo, vamos a leer a Aristóteles ahora. Contrasta lo que dice Aristóteles con lo que usted dice. Y si encuentra un texto de otro, que sea del periódico, de una actriz que habló lo que es la felicidad, ¿qué es lo que están haciendo? Uno permite como guía que se dé esos diálogos. Por eso al inicio de la presentación acá decía del diálogo. Nunca, porque la filosofía nunca renuncia al diálogo. Porque el diálogo precisamente lo que permite es el aprendizaje, que dialogue, que el estudiante dialogue con los textos, que dialogue con Platón, que dialogue con Aristóteles, que dialogue el profesor. En ese diálogo ahí que se va construyendo la filosofía. Y eso es parte de todo el trabajo en la enseñanza de la filosofía. Si eso se mantiene así, siempre será interesante, porque hoy se habla de una cosa, mañana de otra, pero está conectado todo eso así. Por ejemplo, yo le decía al estudiante, y eso es lo filósofo, vamos a ver sobre esto. ¿Qué usted piensa del Estado? ¿Cómo debe ser el Estado? Digo, vamos a ver lo que dice este filósofo, lo que dice aquel. Eso nunca perderá vigencia, porque tú estás dialogando con él, su entorno, sus inquietudes y la que tiene. Entonces uno lo que hace que aprende, porque no es la verdad, es correcto, no es, la verdad no, la tenemos que construir. Es más, esa verdad la ponemos en diálogo. Y quizás por ahí que esté interesante, porque a veces queremos aún la verdad de la ciencia, que son más rigurosas. Digo, sí, pero la podemos poner en diálogo también. Y la misma ciencia sabemos que nos dice, estas son verdades descubiertas ahora, y después resulta son que históricas, son verdades por el momento histórico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Siempre me acuerdo en el diálogo que lo censuraron mucho al cardenal Belarminio, cuando cuando le toque el juicio de Galileo. La gente se fijó en Galileo, obviamente, con una arbitrariedad, pero le dijo una palabra como filósofo, le dijo, todo eso que tú estás diciendo, probando, es una verdad que hay que tomarla como una conjetura. Y no fue una conjetura, no el método. Con los descubrimientos de Newton, de Albert Einstein, se quedó corto Galileo. Por lo tanto, era una verdad ahí. Aunque estamos en desacuerdo que debió esa censura, pero el filósofo fue el que dijo, no, eso es una verdad, una conjetura. Que después Karl Popper, como saben ustedes, viene a decir, no, es un saber conjetural. Si lo damos como un absoluto, ¿estuviéramos creyendo eso mismo? No, entonces viviéramos solamente en un sistema pequeño, no en todo el mundo que hay. Y hoy, entonces yo pienso que el filósofo va a poner, y esa parte nunca se puede perder. Si se perdió, decir que esa es la verdad que está ahí, no. Bueno, Platón también recordaba que que decía, no es filosofía, el ir aprendiendo, ir descubriendo, ir construyendo, ir filosofando, en hacer su propia filosofía. Y los jóvenes hacen su propia filosofía. Lo que hay que hacer es guiarle para que dialoguen con los filósofos. Es decir, que yo no lo veo, nunca le he pensado como que de al revés, una riqueza.
y sigue siendo un desafío en la sociedad dominicana y también en mucho el no recuperar como esta dimensión más de pensar, de dialogar y de poner las ideas aquí. Ya hoy no me puede decir a mí te va a imponer, hoy ya de punto de vista lingüístico dame el argumento o el argumento filosófico. Ya no es que yo voy a dar aquí golpe duro para imponer mi punto de vista. No, dame tu argumento, dame tu reflexión filosófica. No es que te la voy a imponer. Entonces yo creo que eso viene, yo creo que el profesor también. Ahora, obviamente, el profesor tiene ya una experiencia, una sabiduría que va a enriquecer eso. Pero si se cierra el profesor, se queda con una verdad. Y la filosofía es el arma para eso. Fíjense, ya, como sabemos, hay sitios que no puede, ¿para qué decir no? Porque la filosofía va a enseñar a eso y a pensar. Bueno, eso pues las ideas que han dicho. Usted es uno de los quizás 4 autores que en la República Dominicana se han ocupado del tema de la argumentación. ¿En qué medida considera usted que el aprendizaje de la argumentación puede ayudar a tener una mejor ciudadanía y en qué medida puede ayudar a la política y por vía de consecuencia al avance del Estado hacia mejor? El Estado como expresión de los intereses generales de la nación. Bueno, lo primero es que la argumentación se desarrolla, sobre todo en la sociedad democrática. Entonces, si tenemos ciudadanos con mejores destrezas y mejores habilidades en la argumentación, podemos tener mejor sociedad y mejor democracia. Entonces, estamos viendo tiempos en que el desarrollo de la sociedad realmente lo requiere. Porque si no, sería la dictadura, las imposiciones. Entonces, eso implica, por un lado implica, bueno, la reflexión de base filosófica, para tú decir, bueno, yo tengo ahora, ¿verdad?, que sobre esto tengo que tener un saber más elaborado, más sobre esto, pero también yo tengo que comunicarlo. Creo que la argumentación apuesta en la parte de comunicarlo. No es solamente que yo defienda, por ejemplo, decir un proyecto. Dice, bueno, yo quiero defender este proyecto porque ayuda. Es que lo tengo que comunicar. Y lo tengo que comunicar sin imposiciones. Y yo pienso que la vida familiar también pasa por lo mismo. Yo no creo que ningún padre hoy imponga la fuerza a un hijo. Tú tienes que hacer esta carrera, tienes que hacer cosas, tienes que dialogar, tienes que dar la argumentación. Es decir, el desarrollo de la argumentación, como va la comunicación, obviamente, contribuye precisamente primero a la tolerancia, a la mejor convivencia, al respeto sobre todo. Si uno es capaz de escuchar a otra persona que me dé el argumento, ya de alguna manera tú lo estás respetando y mejora la convivencia. Entonces no es para imposición, no es para escoger el mejor, porque puede ser que en ese diálogo, en esa argumentación, tú digas, bueno, no me convencí realmente de esto, pero respeto tu punto de vista. Es decir, que la argumentación ayuda para la convivencia y para ser mejores ciudadanos, por supuesto, y también para ser críticos del Estado y de los gobiernos. Si no somos críticos y nos comprometemos, no podemos ayudar a que avance. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la argumentación para decir esto no está bien, las cosas iban así. Al revés, yo pienso que tienen que darse a los dominicanos espacios de argumentación y debate reales sobre los problemas que tenemos. Yo pienso que no podemos seguir que se sigan imponiendo muchas cosas. Yo pienso que tiene que darse espacio para que... Y por eso trabaja mucho la argumentación. Primero, el trabajar la argumentación es para que los estudiantes se vayan empoderando y vayan desarrollando esas habilidades. Y sobre todo los estudiantes aquí de la universidad, porque los estudiantes más pobres, ¿qué es lo que tienen? La palabra como arma. Entonces esa palabra hay que ponerla con estrategia, con habilidades para el desarrollo de pensamiento y que puedan proponer. Y por eso he dedicado un poco la argumentación acá, y en el otro también la argumentación política, en los otros de los libros, y con una base que tiene que ver con la ética realmente en el desarrollo de eso. Entonces la argumentación ayuda mucho, y por eso me he dedicado mucho a trabajar esa parte, porque siempre digo que el mejor argumento es la persona, la credibilidad, la confianza. Si pierde la credibilidad, la confianza, bueno, cuando escuchábamos a Sócrates, ¿por qué lo escuchaban los seguidores? Porque había autoridad y había confianza. Y la argumentación socrática ya la sabemos, ¿no? Todo ese desarrollo de decir que está muy, muy en la base, muy conectada con todo el pensamiento filosófico. La filosofía ha tenido que visibilizarse a través de la argumentación. Digamos que la política triunfante a nivel planetario y a nivel
nacional coloca, vamos a decir que en puntos visibles, visibiliza a los políticos. Sí. Usted, entre sus especialidades está el análisis del discurso, y particularmente del discurso político. ¿Cómo usted ve la situación mundial y nacional? ¿Es dialógica la política? Pues lo que estamos mirando precisamente ha faltado el diálogo. No hay diálogo. Cuando no hay diálogo se recurre a la imposición. Si hay argumentos, cuando falta el argumento, viene la imposición. Y lo que vemos en el escenario mundial es imposición. No hay diálogo, no se escuchan partes. Lo que cuesta dialogar, para eso, es decir, no hay un acuerdo. Para que pueda haber diálogo, tiene que haber, como dice Perelman en el Tratado de Argumentación, tiene que haber un acuerdo. Acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Que queremos solucionar, queremos ayudar. Entonces, el desarrollarlo para la ciudadanía y para la política, para la ciudadanía, es que necesitamos ciudadanos que tengan un pensamiento más crítico, que estén dispuestos al diálogo, al acuerdo, no a la imposición. Entonces, en el nivel mundial estamos mirando la imposición del más fuerte sobre el más débil. Entonces no hay diálogo. Entonces no hay diálogo, pues ya tenemos la dictadura. Ese es el problema. Entonces tenemos la dictadura, sí. Entonces, pero la dedicación a esto es decir, señor, cada vez que desarrollemos más todo este pensamiento más crítico, más reflexivo, más filosófico sobre, y que tengamos mejores argumentos, yo pienso que la democracia mejora todo, porque realmente tú tienes una participación más activa, una mejor ciudadanía. Pero no es lo mismo que una ciudadanía que lo que es sumisa, que lo que está aceptando todo lo que se dice, y así no podemos. ¿Qué tan democrática es la democracia, profesor? Si posibilita que en los organismos multilaterales digamos que se creen las condiciones para la imposición. Y en la República Dominicana, ¿qué tan democrática es nuestra democracia también? Bueno, en la democracia, obviamente, yo pienso que es el mejor sistema a nivel general. Ahora, el problema está cuando no se es democrático y se hacen imposiciones y se toman decisiones que no las sabemos y a puerta cerrada. El problema es cuando se violentan las normas y las leyes de la democracia. Hay que entrar en conflicto en la sociedad dominicana, que entonces tú dices, bueno, si la democracia es para servir el bien del común, el bien de la mayoría, entonces no puede ser que un grupito tome decisiones para la mayoría. Ahí que entra el problema, entra el conflicto. Entonces lo tenemos, y tenemos algunas decisiones que se toman a veces sin tomar en cuenta, entonces afectan y dañan a la democracia. Pero no es a la democracia como sistema, si no son los seres humanos. Yo pienso que aquí hay que pensar como el ser humano. No tanto la democracia es lo mejor, porque la democracia es lo que permite que pueda haber alternabilidad, que cada 4 o 5 años pueda haber, si eso es lo que lo permite, es decir, permite precisamente eso. La dificultad está, yo miraría más bien los seres humanos que entran y violentan la democracia. Ahí es que para mí que hay que estar como la mayor dificultad en las sociedades, la nuestra y la latinoamericana, donde que los seres humanos entonces violentan. Pero la democracia te garantiza los valores, la equidad, la participación, todo eso. Ahora, cuando no hay participación, entonces después ellos le preguntan a una gente, me dice, bueno, también tú quieres saber si hay mucha democracia. Ve las cárceles. Si hay gente presa porque dijeron su argumento, dijeron su opinión, o es por un crimen. Porque si las cárceles están censuradas porque usted no puede pensar, entonces no tenemos democracia. Entonces, donde hay mucha gente presa, los jóvenes, la gente que estén encarceladas porque usted dijo lo que le parece, lo que debe decir, o porque usted dé su opinión sobre lo que está pasando, no se le debe encarcelar por eso. Ahora, si las cárceles están llenas de gente que lo que hicieron que disienten, entonces tenemos dictadura. Tenemos dictadura y tenemos imposición. También hay que ver que quizá mucha gente viene de experiencias muy dictatoriales y entiende que el ejercicio tiene que ser unilateral. Y si se asume la cultura del diálogo, es con los riesgos que tiene. ¿Qué significa? Bueno, se van a ejecutar acciones que aunque a mí no me guste, son las que benefician a los demás. Y creo que en muchas propuestas ha faltado eso.
Entonces, tenemos que crecer más en ese sentido de la democracia. Pero no es la democracia definitivamente, son las personas que violentan la democracia, violentan el sistema de la democracia. Pero la democracia es lo mejor que hay. Es un desafío llegar a mejorar la democracia, a tener un mayor bienestar social y económico, más para todos, que no sea para pocos. De alguna manera, lo que usted nos dice en este punto coincide con la visión que usted tiene de cómo llevar la docencia también. Pero, como quiera, es casi una pregunta obligada en este tipo de entrevistas. ¿Cuál es el modo de mejor llevar una clase de filosofía? Bueno, el mejor modo de llevar una clase de filosofía es, primero, intentando conocer cuáles son los estudiantes, los perfiles de los estudiantes que están ahí y de dónde vienen, de dónde están. Primero, es lo primero eso. Y después una interacción, el diálogo con ellos. Un diálogo de saberes para ver de dónde vienen, qué es lo que ellos tienen, cuáles son sus inquietudes. Yo empezaría con una pregunta: ¿de qué tú te asombras? Siempre mucho a la clase le empiezo a decir: ¿de qué tú te asombras? Que sabemos que es la admiración en la filosofía. Yo pienso que empezaría con eso. ¿De qué le preocupa? ¿De qué te asombra? Lo puede definir de diferentes maneras. Yo tomaría lo troncal en la filosofía. ¿De qué tú te asombras? Hechos, situaciones, pregunten en lo que tú vives. ¿Y por qué te asombra? Entonces es una mejor manera de preguntar, que ellos de algo se van a asombrar. Algo puede ser trivial, puede ser complejo. ¿De qué te asombra y de qué te admira? Que así empezó la filosofía. Quien se admira y se asombra no quiere conocer. Quien se hace pregunta quiere conocer. Entonces yo pienso que ahí es como el punto. Es decir, ¿cómo empezaría? Bueno, eso sería lo mejor. Es decir, hacer preguntas. ¿De qué te asombra? ¿De qué te admira de lo que está pasando? ¿Y cuáles son tus preguntas? Y esa pregunta, entonces ahí ya uno puede guiar para que esas preguntas sean lo más profundas, que no sean fáciles de responder. Eso, entonces ya a partir de ahí se va hilando con lo que es la asignatura. En este caso, la asignatura de introducción a la filosofía, que lo que ellos van a desarrollar más el pensamiento de filosofar, se van a desarrollar habilidades para pensar, para conocer, sería para que eso y la vuelta a su cotidianidad, como decimos al inicio. Así que por ahí empezaría, y en esa, cuando se hacen preguntas de qué te asombra, salen muchas cosas, el profesor se da cuenta qué es lo que le preocupa a ellos. Y ahí sí hay un aprendizaje, a veces más para el maestro que para el estudiante, porque cuando ellos se preocupan de cosas que el profesor no la tiene ni siquiera en mente. Y yo creo que eso va a ser interesante. La pregunta te conecta con de una vez, te va conectando con y puede ser que un programa de introducción a la filosofía, tú dices, bueno, la reflexión que se va a dar ahora va a ser más ética, va a ser más social, va a ser más de política, va a ser más... Y hay un aprendizaje. Yo pienso que cada clase de filosofía, para mí ha sido siempre un aprendizaje, con los grupos diferentes. Un aprendizaje, cada grupo viene con nuevas preguntas, nuevas cosas, y algunas son permanentes, pero otras son diferentes según viene. Así que a través de una clase tú conoces situaciones familiares, conoces situaciones del entorno, del campo, la ciudad, del barrio, lo conoces del entorno y el nivel social de cada vez. Y si la filosofía tiene tanto que dar, profesor, para la mejor comprensión de la cotidianidad, para la construcción de una mejor ciudadanía, para la apertura hacia el diálogo de la política triunfante a nivel nacional y mundial, ¿por qué tan poca gente se interesa en ese tipo de saber? Bueno, como hay una diversificación, vamos a decir, en los saberes, porque después le van llamando de otro nombre y le quitan de eso. Bueno, realmente yo creo que una de las dificultades de no entrar, se había dicho antes un poco, quizás el daño que se le hizo a la enseñanza de la filosofía, y eso pudo haber sido como una dificultad para que la gente entre. Y después, como digo, el crecimiento que ha tenido el conocimiento, porque a veces hay carreras y hay disciplinas que de alguna manera tienen que ver con la filosofía. Entonces ya le pertenecen a otro campo, le pertenecen a otra área, gente que estudia filosofía social en vez de filosofía.
ya no se deja quizá por la filosofía así como separada, sino que ya tú tienes filosofía social, filosofía del lenguaje, entonces son filosofías. En la misma psicología hay ramas ya muy vertientes que entran dentro de la filosofía. Pero el decreto tiene porque también se ha visto como que la filosofía ya es una etapa superada. También han contribuido algunas corrientes de pensamiento que dicen, no, eso ya es una etapa separada, no tiene sentido, y quizás por eso que muchos jóvenes o muchas personas no entran, porque desconocen, hay un desconocimiento, hay una labor que queda a conocer realmente para que puedan, porque algunas personas cuando tú le explicas lo que dicen, pero yo quiero estudiar filosofía, es decir que realmente ahí que está un poco la dificultad. Mucha gente suele pensar también como que en la actualidad no hay filósofos. Y mucha gente también se plantea la cuestión de si en la República Dominicana hay filósofos o si los ha habido o no. ¿Qué visión tiene usted sobre lo uno y lo otro? Bueno, a veces depende un poco de los escenarios donde uno está, en los espacios que uno está. Hay espacios de profesionales que dicen sí, ha habido filósofos y hablan de los profesores que han estado, eso por un lado. Después también hablan de los que están en los medios. Había un programa donde a veces hay filósofos que van y hablan a la televisión y te lo mencionan como de eso. Pero siento que hay un desconocimiento porque también no se han hecho muy visibles en los medios. Se le ha dejado mucho el terreno a otros profesionales. Y por eso quizás la gente no conoce, no dice, no hay filósofos aquí ¿dónde están los filósofos? Por ejemplo, uno preguntó, ¿dónde están? Bueno, no están, porque hay otros personajes que entraron en las redes sociales, a todo eso, que no vienen de la filosofía, y son muy populares, entonces le quitan ese terreno a lo que es filósofo, o lo tienen como si fuera una gente que está buscando una visión muy conservadora de la filosofía, se quiere decir. ¿Quién es el filósofo? Ese que está aislado, separado, que vive lejos de la realidad. Entonces tú ves, entonces dice, no lo va a encontrar así. Tú te dice, eso no sirve para nada, porque eso, ¿de qué sirve hacer eso? Entonces hay un desconocimiento muy grande de saber lo que es el filósofo, porque lo tiene y después lo tiene muy asociado a eso y a las ideas, como decíamos, muy ateístas. Eres filósofo, eres ateo. Entonces mucha gente dice, no, los ateos son todos filósofos. Entonces dicen, sí hay filósofos, son ateos. ¿De qué es ateo? Ya es filósofo. ¿Tú ves? Entonces eso, ahí lo suelen mencionar. Y te dicen, bueno, tú eres profesor de filosofía y de filósofo, eres ateo. ¿Tú ves? Entonces son ideas que están ancladas en espacios académicos, en espacios profesionales. Sí, por eso te hace alguna distinción entre el profesor de filosofía y el filósofo. Sí, porque el profesor de filosofía puede enseñar filosofía y el filósofo el que hace filosofía. Entonces yo veo diferencia, uno puede enseñar filosofía, pero no soy uno filósofo de cultivar el pensamiento filosófico, sí, puedo enseñar, dar cátedra de eso, pero puede que yo no sea la persona que hago filosofía. Y cuando digo filosofía no es simple y llanamente, porque entonces como profesor de filosofía puedo enseñar y saber que la filosofía que se hizo en una época, en la Edad Media se hizo esta filosofía, pero yo no estoy enseñando en la actualidad a hacer filosofía ahora, que creo que es desafío, hacer filosofía ahora, porque esa fue la que se hizo en la Edad Media, esa fue la que hizo Sócrates, la que hizo todo. Que aprendemos de saber acumulado, sí, pero la de hoy la tenemos que hacer, hay que hacerla, la de hoy tenemos que hacerla, y la vamos haciendo cada uno. Entonces yo veo la diferencia en ese sentido. En eso puede ser que una gente no sea profesor de filosofía y sea hasta más filósofo en relación a desarrollar un pensamiento. A desarrollar un pensamiento, es decir, no tiene los estudios, pero tiene la actitud y la práctica filosófica. Yo insisto en la práctica filosófica en ese sentido. Y eso por decir en la clase, uno tiene que se practique la filosofía, porque no estamos enseñando cosas que están ahí. Que se practique la filosofía, es decir, y como yo lo veo, son saberes que están ahí, que lo vamos a poner a dialogar con lo que está pasando ahora, porque hay muchas cosas que se iluminan desde aquí. Cuando tú examinas algunas cosas y dices, mira cómo la vio este filósofo, mira, pues me gusta cómo él, ya tú estás creando. Esa es la filosofía que tenemos que hacer. Y puede ser que la hagamos hoy, en 10 años más demos clase, y cada grupo va a enriquecer. La filosofía se enriquece. Pero no se va a enriquecer con que enseñemos que esto es así y ya. No. ¿Y qué te dice aquí? ¿Cómo te interpela?
A veces me llama la atención esto, por ejemplo, muchos libros, quiero decir este punto. Yo he leído muchos libros y muchas cosas que ponen en redes sociales de cosas muy existencialistas, muy de superación. Y yo veo que a veces que la toman pero no lo dicen, de Séneca. Séneca, si le quitaran como el nombre, tú dices, bueno, esto es el libro para pensar la brevedad de la vida, lo del tiempo, por ejemplo. Solamente, por ejemplo, con eso, por decir la ciencia, poner los estudiantes, miren lo que dice él. No, que la vida es corta, miren lo que dice él. Tú dices eso, vamos a ver lo que dice él. Él contradice lo que tú dices. Entonces, por ejemplo, poner en diálogo. Yo veo que hay una riqueza en el saber acumulado, que lo que nos falta es eso, llevarlo al aula. Pero no llevarlo vestido de otra manera, no llevarlo vestido y no dejarlo que los estudiantes mostrarlo para que lo descubran, después de haber hecho su filosofía de aquí. Digo, mira, vamos a ver, dice que la vida es corta, que eso, vamos a ver lo que dice él. Y cuando se ponen a leer lo de él, ese pensamiento, entonces se está haciendo filosofía, porque se está ampliando tu conocimiento, como lo que hace uno cuando está leyendo. Cuando uno le va a la vez, cuando vuelve a releer, ¿cuántas veces no le toca a uno volver a releer a Platón, a Aristóteles, los filósofos contemporáneos, a Kierkegaard? Todavía están volviéndolo a leer, yo estuve leyéndolo de nuevo, pero ven acá, y uno aprende, uno está construyendo conocimiento nuevo. Esa tarea nunca la podemos abandonar. Y esa tarea no es tanto del profesor. Ahora el profesor es ayudar para que se produzca eso, con la experiencia y el conocimiento que tenga. Y aquí estoy hablando de didáctica, obviamente. Si hablamos de profesor de filosofía, la didáctica tiene que estar. Es decir, cómo permitimos que las aulas se conviertan en esos espacios que los estudiantes no se quieren ir. Como a veces dice, ¿por qué vamos a terminar la clase? No, vamos a seguir con esto. Bueno, porque se ha creado para hacer filosofía sobre eso. A mí me dijo un estudiante una vez, y eso, dijo, caramba, si yo hubiese hecho este curso de filosofía, tal vez no me meto temprano a tener una familia. De las aplicaciones que la gente hace. ¿Fue que se habló de eso? No, pero él desarrolló un pensamiento que lo ayudó a pensar, y dijo, caramba, si yo hubiese estudiado esta asignatura, no hubiese metido en familia a temprana edad. Bueno, no se le dio, pero él, y así habrá gente que hace cosas, por ejemplo, pregunta por el futuro de uno, ¿y qué yo haría de esas preguntas que salen de ahí? Y tú te has preguntado en 10 años, ¿dónde tú estarías? Y dijo uno una vez, concho, yo lo que trabajo es pelando plátano en un sitio. Yo en 10 años no quiero estar pelando plátano, yo quiero ser abogado. ¿Y si soy abogado? Eso es filosofía, tú me vas a decir, pues se puso a pensar. Ese pensó en 10 años, dice, yo no voy a seguir pagando plátano, porque lo que pelaba plátano en un sitio y venía aquí a estudiar, dice, no, en 10 años no, yo tengo que estar graduado de abogado ya. ¿No le parece que como digo yo, es una cantera? Y eso lo permite la filosofía, porque tú lo pusiste a dialogar ahí, lo pusiste a... Ven, que como que eso ayuda mucho a... yo siento que tenemos como una gran oportunidad. Siempre esa asignatura siempre la he mantenido, fue que todas siempre la tengo y realmente me gusta, porque me permite eso. Debería escribir un libro para introducción a la filosofía de... Sí, claro. Esa experiencia es valiosa, sumamente valiosa. Sí. Bueno, tengo muchas cosas recogidas de las experiencias de eso y digo yo, caramba, yo quisiera que esto lo dijeran ustedes en el Congreso, le digo a algunos estudiantes. Cuando tú lo pones en el aula, que ellos te lo elaboran ahí, digo, mira esto, yo quisiera que lo dijeran ustedes, que lo escucharan, que ustedes lo escucharan. Bueno, parte de un trabajo de investigación, también he ido más recogiendo en eso, digo, en una parte que dice una voz que debe ser escuchada, la de los jóvenes, pero la que se ha recogido de ahí, en que la que se ha recogido de ahí, no es la mía, es la que se ha recogido de ahí. Pues no, está bien, es una buena propuesta para uno tomarla en cuenta y que realmente en esa experiencia que se da y que cada quien también la puede tener. Por eso dije que es aburrido, que nada de eso. Nunca he sentido eso en la clase. Nunca. Porque es que ellos se despiertan, lo que hay que provocarlo un poco y la filosofía a lo mejor va a provocarlo. ¿Y qué es lo que hacía Sócrates? ¿Qué es lo que hacía Sócrates en los diálogos? Provocarlo a los jóvenes. ¿Y quiénes le seguían a Sócrates? Los jóvenes. No eran los que más le seguían a él, que lo iban a escuchar, porque lo provocaba. Lo provocaba para que ellos pudieran entrar en eso. Bueno, es una de las ideas que realmente en la introducción a la filosofía, pienso que como así todo debemos hacer, propugnar más por eso. Hay que tener que hacer una renovación más. Entonces ahí sí la gente va a hablar de los filósofos, va a hablar más de lo que quieren y que se van a interesar.
Bueno, la filosofía, la historia de la filosofía es en cierto modo como un gran diálogo, ¿verdad? Sí. Un diálogo extenso entre los filósofos que en el mundo han sido. Y si usted tuviera, profesor, que seleccionar 3 o 5 filósofos para irse a una isla desierta donde no tenga más libros, ¿cuáles serían esos filósofos? Bueno, yo, si de la época contemporánea, con Heidegger, yo quisiera conversar con Heidegger en la metafísica, me interesa de lo de actuales con Heidegger, me sentiría mucho. Bueno, en la antigüedad, obviamente, de Platón, obviamente que sí, que tengo como pregunta, siempre tengo como pregunta, porque tengo una visión de él como muy distinta de que lo ven idealista. No creo en eso, creo que tenía tanto los pies en la tierra como lo tenían después los otros. Lo único que hizo bueno, entonces y obviamente me dijo 3, Agustín. Agustín es realmente un filósofo que saco tiempo a veces, tengo como debo de seguir leyendo. Cuando uno lo lee en la profundidad, que hay que leerlo en él mismo, en el tiempo y en el contexto. Agustín me parece una persona de mucho. Con esas 3, así, si hubiese un 4, hubiese puesto otro. Pero digan, Pero 3. profesor. Digan cuánto. Con Nietzsche. Nietzsche. Con Nietzsche. Hice mi tesis sobre de Nietzsche, he escrito cosas de él. De Nietzsche, sí, pero lo quería tener como más, leí muchas cosas de él, como digo, y no sé, me simpatiza ser como de él, así, esa rebeldía al inicio, pero también como su vacío, su mundo. Y alguna pregunta que le quisiera hacer, quisiera encontrarlo para que me hablara más de Zaratustra, me hablara más de... bueno, en fin. La verdad, profesor, que yo pienso que podríamos pasarnos el resto del día conversando con el maestro Fabio Abreu. Pero bueno, yo pienso que el profesor, aparte de esa mirada como longa, extensa, sin bordes, también nos ha dejado la visión de que la filosofía debe ser del aquí y del ahora también. Sí, claro. Y me siento tentado a hacerle una última pregunta, aunque claro, este diálogo no debería terminar, que es, si de pronto tuviéramos que pensar filosóficamente nuestro aquí y nuestro ahora, particularmente en la República Dominicana, ¿cuáles serían esos tópicos que usted entiende que deberían ser como los temas clave de un filosofar desde aquí por nosotros para el presente y para el futuro de la República Dominicana? Y es una cosa que la estoy trabajando, yo hablaría de la crisis espiritual. Tú me dices crisis espiritual, que no tiene que ver con crisis religiosa. Yo pienso que una de las grandes preocupaciones aquí y la ahora es trabajar con la crisis espiritual, la expresión espiritual, que no la vinculo a lo religioso, la vinculo más a lo secular, porque toca de fondo el tema de los valores internos del ser humano y toca de fondo las convivencias. Yo diría esa crisis espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, puedo decir, esa como yo siento a nivel de así, que yo siento que está como en la base, en la sociedad, en que le hemos dado más valor a las cosas que a la persona, que a las cosas íntimas que nos definen, que nos permiten la convivencia. Yo le daría mucho peso a eso ahora en la sociedad dominicana, de el pensar esa gran preocupación. Perdón, esa es la alarma del edificio anunciando de que hay un problema. No me diga. Y de que hay que bajar, así que despídala. Sí. Despídala. Bueno, ha sido un gratísimo honor participar en este triálogo con el maestro Eulogio Silverio y el maestro Fabio Abreu. Un archivo de La Voz Más, un programa especial de la gestión del maestro Silverio en su gestión como director de la Escuela de Filosofía.